¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de noviembre. Empecemos con las eliminatorias hacia el mundial. Eliminatorias de África. El encuentro entre Egipto versus Djibouti. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Son las estadísticas. Y en las estadísticas a Egipto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Egipto viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Djibouti de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Djibouti viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Egipto y la segunda victoria para Egipto, es decir que Egipto es el favorito. Veamos cómo le va Egipto jugando como local. Egipto jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Egipto juega bien como local. Y Djibouti como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Djibouti no juega bien como visitante. Y esta es la primera. Veamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Djibouti está en la posición 3 con 0 puntos y Egipto en la posición 5 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Egipto y un 0% a que gana Djibouti. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente eliminatoria y nos vamos a las eliminatorias de Asia. El encuentro de Japón versus Birmania. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Japón de los últimos 5 encuentros, Japón tiene 5 victorias de 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Birmania de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Birmania viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, los dos únicos enfrentamientos, una victoria para Japón, 10-0, sorprende el marcador. Y la segunda victoria para Japón, es decir que Japón es el favorito. Veamos cómo va a Japón jugando como local. Y Japón jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Japón juega muy bien como local. Y Birmania como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Birmania no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 85% a que gana Japón y un 5% a que gana Birmania. El pronóstico para este encuentro, la primera jugada regada, recuerden que es la primera jugada regada, Bet Builder o crear apuestas, Bet Builder o crear apuestas, que es menos 9.5 goles, es decir que se marcará menos de 10 goles. Primer tiempo marca el primer gol Japón, primer tiempo gana Japón y primer tiempo más 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Recuerden, la primera jugada regada, Bet Builder o crear apuestas, menos 9.5 goles. Primer tiempo marca el primer gol el local, primer tiempo gana el local y primer tiempo más 1.5 goles. Bien, apostadores, nos vamos ahora
al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias de la Eurocopa, el encuentro entre Azerbaiyán versus Suecia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Azerbaiyán de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Azerbaiyán juega irregular. Y Suecia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Suecia juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Suecia, segunda victoria para Suecia, tercera victoria para Suecia. Es decir que Suecia es el favorito. Veamos cuál le va a Azerbaiyán jugando como local. Y Azerbaiyán jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Azerbaiyán juega irregular como local. Y Suecia como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Suecia juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo, Suecia está en la posición 3 con 7 puntos. Y Azerbaiyán en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Azerbaiyán y un 52% a que gana Suecia. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Chipre versus España. Veamos si hay bajas. No hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Chipre de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y España de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para España, segunda victoria para España, una victoria para Chipre, tercera victoria para España y cuarta victoria para España. Es decir que España es el favorito. Veamos cómo le va a Chipre jugando como local. Y Chipre jugando como local tiene 4 derrotas, una victoria. Es decir que Chipre no juega bien como local. Y España como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que España juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo España está en la posición 1 con 15 puntos. Y Chipre está quinto, último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Chipre y un 71% a que gana España. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Liechtenstein versus Portugal. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liechtenstein de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que Portugal juega bien, puntaje perfecto y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Portugal, segunda victoria para Portugal, tercera victoria para Portugal, un empate y cuarta victoria para Portugal. Es decir que Portugal es el favorito. Veamos cómo va a Liechtenstein como local. Y Liechtenstein como local tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como local. Y Portugal como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Portugal juega bien como local, como visitante, disculpe. Vayamos con él en su grupo y en su grupo Portugal está primero con 24 puntos y Liechtenstein en la posición 6, último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Liechtenstein y un 75% a que gana Portugal. El pronóstico para este encuentro es la segunda jugada arriesgada. Recuerden que es la segunda jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Es más 2.5 goles. Es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Ambos equipos no marcan. Y primer tiempo más 0.5 goles. Es decir, que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden la segunda jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Más 2.5 goles. Ambos equipos no marcan
y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias sudamericanas, el encuentro de Bolivia versus Perú. Los dos están con los coleros de la tabla de posiciones hacia el mundial. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bolivia de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, así que Bolivia juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Perú de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Perú también juega pésimo, aún no conoce la victoria. Los dos son los coleros, como les decía, enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Perú, segunda victoria para Perú, una victoria para Bolivia, tercera victoria para Perú y cuarta victoria para Perú. Es decir que Perú es el favorito. Veamos cómo le va a Bolivia jugando como local. Y Bolivia jugando como local tiene 4 derrotas, un empate, así que juega pésimo como local. Y Perú como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Perú no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y Perú está en la posición 9, penúltimo con 1 punto. Y Bolivia está en la posición 10, último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Bolivia y un 32% a que gana Perú. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles y menos 10.5 corners, es decir que habrá menos de 11 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, menos 3.5 goles y menos 10.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Venezuela versus Ecuador. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y a las estadísticas a Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Venezuela viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Ecuador de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Ecuador viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Ecuador, una victoria para Venezuela, un empate, segundo empate y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Venezuela jugando como local. Y Venezuela jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca gol. Y Ecuador como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Ecuador juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Venezuela está en la posición 4 con 7 puntos y Ecuador en la posición 6 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Venezuela y un 42% a que gana Ecuador. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Argentina versus Uruguay. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Argentina de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Uruguay viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Argentina, segunda victoria para Argentina, tercera victoria para Argentina, un empate y segundo empate, es decir que Argentina es el favorito. Veamos cómo va Argentina jugando como local. Y Argentina jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca un gol. Y Uruguay como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Uruguay juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Argentina está en la posición 1 con 12 puntos y Uruguay en la posición 2 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Argentina y un 9% a que gana Uruguay. El pronóstico para este encuentro es la tercera jugada arriesgada. La tercera jugada arriesgada. BetBuilder
o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es menos 4.5 goles, es decir que se marcarán menos de 5 goles. Más 0.5 goles Argentina, es decir que como mínimo Argentina marcará un gol. Y más 5.5 corner, es decir que habrá como mínimo 6 corners. Recuerden, la tercera jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas, menos 4.5 goles, más 0.5 goles Argentina y más 5.5 corner. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro Colombia versus Brasil. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colombia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir, que Colombia viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir, que Brasil juega irregular. Pero vemos que como veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Brasil, un empate, segunda victoria para Brasil, segundo empate y tercer empate. Es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Colombia jugando como local, y Colombia jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir, Colombia juega bien como local, y Brasil como visitante tiene 4 derrotas, una victoria. Es decir que Brasil no juega bien como visitante. Vamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Brasil está en la posición 3 con 7 puntos y Colombia en la posición 5 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Colombia y un 40% a que gana Brasil. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble. O gana Colombia o empatan, una posibilidad doble 1x. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Chile versus Paraguay. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Chile de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Es decir que Chile no viene jugando bien. Y Paraguay de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Paraguay juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Chile, segunda victoria para Chile, tercera victoria para Chile, una victoria para Paraguay y segunda victoria para Paraguay. Es decir que Chile es el favorito. Veamos cómo le va a Chile jugando como local, y Chile jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Chile juega bien como local, y Paraguay como visitante tiene 5 derrotas de 5. Es decir que Paraguay no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Paraguay está en la posición 7 con 4 puntos y Chile en la posición 8 también con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Chile y un 12% a que gana Paraguay. El pronóstico para este encuentro es: gana Chile, gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627, o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides recomendar este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.